Yo creo que lo más importante es empezar por qué diferencias tiene la viticultura canaria del resto para ver la importancia que tenemos aquí o lo que hay que salvaguardar y todos estos temas, ¿no? Ya. Bueno, pues la peculiaridad fundamental está además ligada a la filoxera y a la historia de la filoxera. Y es que como Canarias ha estado libre de filoxera, no desapareció el viñedo hace 150 años como ocurrió en el resto del mundo. Hace 150 años, pues al final se destruyeron 7 millones de hectáreas que había en el mundo. Y entonces la reconstitución, la replantación se hizo con, bueno, pues con material concreto, con algunos clones concretos que se utilizaron para multiplicar, pero no con toda la variabilidad existente que había de cientos de años de evolución, ¿no? Entonces, donde el resto del mundo que está filoxerado, pues las variedades tienen poca variabilidad genética dentro de ellas, que al final se produce por mutaciones sucesivas, ¿no? Y que da mucha variabilidad. O sea, dentro de una variedad lo que podemos tener son plantas muy distintas y con características interesantes, que sean más tardías, que tengan más, etcétera, ¿no? Y esa es la riqueza realmente del germoplasma y del material vegetal de Canarias. No solo que haya unas variedades que no estén en el resto del mundo, sino que de esas variedades lo que hay es muchísima variabilidad genética, que es imprescindible, además, el conservarla, el preservarla para el futuro, ¿no? Pero eso yo creo que es fundamental, lo que diferenciaría a la viticultura canaria de la del resto del mundo. Por eso decía que además que es buen momento tratando de aprovecharlo mejor, esta llegada de filoxera para poner en valor otra vez esa peculiaridad y para que se hable de ella, ¿no? Sí. Esa sería. Y luego hay otra curiosidad, pues también, hombre, a nivel cultural, patrimonial, paisajístico, pues los sistemas de conducción tan peculiares que tienen, ¿no? Ese cordón trenzado, ese budo Lanzarote, la rastra canaria, en fin, pero digamos que eso es un orden menor, tiene menos importancia que esa heterogeneidad genética por acumulación de mutaciones que hay en lo que llamamos malvasía aromática, cosa que en el resto del mundo tienes pues 2 o 3 clones que son lo que se ha multiplicado. Hay poca variabilidad, ¿entiendes? Ya. Ese es un... Bueno, pues pasamos a la segunda, que nos ¿sí? puede contar sobre la plaga en cuestión, la filoxera, biología, ciclo, daños, control. Que es un ciclo, es un ciclo complejísimo, pero lo fundamental es que hay 2 fases. Una es la fase radicícola, la que se desarrolla en el sistema radicular, en el suelo, y otra es la fase gallícola, que es la que se desarrolla en la parte aérea. Y entonces la fundamental, la que hace daño, la peligrosa, es la radicícola, la que está en el suelo. Es más, la fase gallícola, en Vitis vinifera, en las variedades de Vitis vinifera, no se desarrolla. Por eso quería comentarte que me haces una pregunta en la que dices que si los primeros síntomas eran las agallas en hoja. ¿Tienes constancia de ello? Sí, tenemos constancia que todavía no se ha Sí, descubierto en raíces aquí en Canarias. Los focos solo en la zona aérea. pues chico, eso es inaudito y te cuento además por qué. Es decir, en Vitis vinifera la idea es esa, que no se desarrolla en Vitis americanas. Ahí sí que forman agallas, en el momento que tienes un portaejército, un patrón, un bravo que se ha desarrollado, ahí aparecen agallas, pero en Vitis vinifera, en las variedades, para que te hagas una idea, yo llevo 50 años en el viñedo y me he encontrado con filoxera en las hojas, agallas en las hojas, en 3 ocasiones. Una fue hace 2 meses en Georgia, en el Cáucaso, una planta, y el resto en la península. Un par de ellas en diferentes momentos, unas hojitas que tenían Y agallas. en ese caso eran vitis viníferas, no eran americanas. No, Vitis vinifera, clarísimamente. Vale, Tempranillo, garnacha, pero es muy pero es como extraño, una situación muy extraño. excepcional, Sí. anormal, y que repito, que he visitado miles y miles de viñedos. Y todos los viñedos que visitamos además están filoxerados, son zonas filoxeradas normalmente. Y nunca aparece ese tipo de sintomatología con una cierta frecuencia. Por eso es que la explicación, podría haber 2 explicaciones: que las plantas sobre las que se ha visto no sean Vitis vinifera pura, sino que tenga una hibridación con americana o algo así, que sea una variedad rara y que puede tener genes de la vis americana. Y la segunda que podría ser es que es una nueva raza, aparece una nueva raza de filoxera, porque repito, que no es ni habitual ni frecuente, sino solo excepcional, el que aparezcan agallas en la parte aérea. ¿Entiendes? Pues ese es el caso que tenemos aquí ahora mismo en Canarias, que es muy Joder, curioso. pues vaya. Y eso enlaza con la pregunta que me hacías a continuación o algo, y es que el que no haya agallas
no es garantía de que no tenga filoxera. Sí. Es decir, que lo habitual es que no haya agallas y que la filoxera esté en el suelo y actuando en las raíces. Claro. Y eso es lo peligroso. Sí. O sea, pero claro, eso de que aparezca tanta planta con agallas es algo de verdad que es la primera vez en mi vida que lo he visto y que está citado por ahí, no aparece en ningún sitio. Bueno, o sea, que así es como se detectó y así es como se han los puntos esos rojos que están en el mapa que han publicado, se corresponden todos con fase gallícola. Sí. Una de las preguntas también que tenía era si hay algún otro tipo de filoxera que se vea más la fase gallícola. No. Sería, en todo caso, algo nuevo, algo que aparece por primera vez. Tú fíjate, ha ocurrido eso ocurrió, te cuento, eso ocurrió hace 40 años en California. En California estaban prácticamente todo el viñedo, el 90% del viñedo estaba injertado sobre un portainjerto, el AXR1, se llama así porque era Aramón por rupestris número 1, y ese es un portainjerto que en Europa nunca se había utilizado porque desde las primeras pruebas que se hicieron se vio que no era muy resistente a filoxera, ¿sabes? Con lo cual, en Europa nunca ha sido admitido ni nunca lo hemos utilizado. Sin embargo, en California, pues por eso de ir contra el viejo mundo, pues lo cultivaban, les iba bien, e incluso la Universidad de Davis lo aconsejaba. Con lo cual, el problema es que hace esos 30 o 40 años apareció una nueva raza de filoxera más virulenta y al final se cargó el viñedo californiano. Y todo el viñedo californiano hubo que arrancarlo y plantarlo sobre portainjertos resistentes, que son las nuestras, ¿entiendes? Y eso ahí sí que se citaba que había habido un cambio, una raza más virulenta y con esa característica. Pero ya te digo que yo, en mis 50 años de visitar viñedos, nunca he visto más que esas dos ocasiones que te he dicho, la fase gallícola, ¿entiendes? ¿Y nuestras condiciones climáticas o algo no? Bueno, no. No tiene por qué. No. Era una diferencia genética en el que no forma las agallas en ese tipo de planta. Pero por eso me has dejado yo cuando hablabais de la gallícola, pues será alguna, a lo mejor alguna parecido, pero es algo de verdad que no, inexplicable. Y ahí sí que podía haber, hombre, si en la fase gallícola, ahí sí que podía haber alguna explicación de eso que comentabas que aparecían en los viñedos más abandonados. Sí. Pues sí que podía haber, en esa fase gallícola sí que un tratamiento normal que se haga de insecticida, pues puede limitarla un poco, ¿entiendes? Pero claro, eso, repito, que luego abajo sigue igual y con el problema ese, ¿entiendes? Eso... que ahí es donde está el daño realmente, es eso, además una morfología clarísima con las nudosidades, tuberosidades y otro aspecto de la planta, claro. A principios de la planta, cuando depende del equilibrio que se establezca, pero es que al final la planta se debilita, termina sin crecer, los pámpanos, ¿entiendes? Y luego puede haber filoxera también sin que tenga daño excesivo, porque al final es un equilibrio que hay. Filoxera lo que hace es picar la raíz. Y así como las vides americanas, los portainjertos, pues tienen un felógeno que aísla esa picadura rápidamente y tal, y no pasa nada, en el caso de Vitis vinifera no es tan activo, no lo aísla y entonces se deforma, aparecen tuberosidades tal, y la idea es que desaparece el sistema radicular más fino, que es el absorbente. Pero siempre hay un equilibrio, si la plaga no pega mucho, pues digamos que la planta puede sobrevivir, aunque normalmente tiene menos vigor, se le nota más débil, etcétera, ¿no? Pero todo va a ser un equilibrio dependiendo de cómo actúe filoxera, ¿no? Pero el daño general es ese, que al final la filoxera actúa tanto que en un plazo de 1, 2, 4, 5, 6 años ese viñedo termina debilitándose progresivamente hasta que desaparece, ¿sabes? Y usted me dice que las vides americanas sí se ve más la fase gallícola. Lo que no. Sí. Claro, ahí lo hace perfectamente. En viveros y tal aparece. Porque en la fase gallícola, en la americana lo hace perfectamente. Es ahí donde cierra el ciclo, donde tiene los dos ciclos. Eso ¿entiendes? Hay que comprobarlo bien en esas fincas o en ese patio que salió, creo que en un jardín, a ver qué es, claro. Que a lo mejor especial podría ser hasta americana. O tiene influencia americana por hibridación, porque tal, que sea un material tal, o eso, es una nueva dimensión de la filoxera que nunca se había. Habría que nunca se había visto. Vale. Es que fíjate, si eso fuese así, imagínate que todo nuestro viñedo de todo el mundo, pero de la península, aparecerían agallas continuamente. Sí, claro. Porque tenemos muchos suelos filoxerados y que está la filoxera ahí, ¿entiendes? Después, aquí pongo el tema de los focos, se está delimitando en torno a 500 metros, después se pone una zona tampón en 1 kilómetro. ¿Se sabe el alcance que pueden llegar a tener los alados, a volar? No, porque eso puede depender del viento y tal, ¿no? Sí, pero sí,
Estas zonas son un poco las normas, protocolos que hay de cuarentena y que son razonables, de ver un Vale. poco lo lógico es que se empiece a extender preferentemente por las plantas más cercanas. Esa mancha de aceite que es típica del desarrollo de filoxera, ¿sabes? Vale. Y también hay un motivo también para el por qué se dice que es más importante la fase radicícola, también a nivel de infección, que la gallícola, y es que cuando aparece una mancha en el viñedo, cuando aparece una planta que tiene filoxera, se comienza a extender poco a poco, año tras año, y la extensión es elíptica, es en el sentido de las filas, en el sentido del laboreo, de cuando pasa el tractor, Vale. y no transversalmente, ¿entiendes? O sea que al final quiere decir que es la fase radicícola y Sí, el la que movimiento se de la filoxera transmite. en el suelo, Claro. la fundamental, esa es la fundamental. Es curioso eso, claro, en donde van las filas porque no se cruzan tres filas del tractor. Exactamente. Entonces se extiende en esa dirección, no en la perpendicular. Sin embargo, si fuese la fase aérea, pues se transmitiría en En todas las la dirección del direcciones, ¿no? viento, sí, sobre todo, los vientos Exactamente. predominantes como aquí. Vale. Sí, sí, sí. ¿Y se ha logrado erradicar la filoxera de algún territorio en el mundo? No, no. Por eso digo que menuda ocasión sería el hacerlo y si no se erradicar, por lo menos Fantástico. que no se mueva de ahí, ¿no? Sí. No hay. Lo único que hay es lo parecido a lo vuestro es en Australia. En Australia siguen con algunas zonas todavía no filoxeradas y entonces tienen todas estas medidas de control, de uva, de esquejes, con cuarentena y la idea es intentar mantenerlas. O sea, tienen Pero un patrón cada año que franco. publico, ¿eh? Tienen patrón franco que convive con injerto americano. Exactamente. Y entonces, en esas zonas que las tienen delimitadas, la idea es el que no se reduzcan, pero cada 3 o 4 años publican que se ha reducido un poco, o sea, que aquí se ha contaminado alguna planta más, ¿no? Pero digamos que es el ejemplo un poco, llevan años ya intentando que esas zonas se mantengan por lo menos libres de filoxera. Por Y eso son sabes, tan restrictivos, ¿no? En eso, buena medida. exactamente. Y ahí es, por ejemplo, ahí es donde hay medidas de que de esa zona filoxerada no puede entrar uva a la zona no filoxerada. Pero son zonas filoxeradas, claro, con filoxera por todos los sitios, claro, ¿entiendes? Ya. Ya. Ujú. Nada, y la curiosidad que es que aquí en muchas noticias, ¿no? Es que se encontraron en viñedos abandonados, en viñedos, digo, pues la única Sí. curiosidad para mí es que pues que no han recibido tratamiento fitosanitario, ¿no? Claro, es la única, es la única. Porque era Pero sí, tan nombrado de que no, es claro, que estaban abandonados y no sé. claro, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. La única explicación es esa el tratamiento y en la fase gallícola, claro. Ahora se explica porque es por las agallas, claro. Entonces, claro, si has dado algún tipo de insecticida, la controlas de alguna forma, claro. Eso es la única explicación, claro. Sí. Después, en los suelos arenosos, creo que en La Rioja hay algunas zonas que no presentan, ¿no? Filoxera, por eso mismo. No, no, en La Rioja no. En La Rioja, yo tengo una viña concreta que tiene una zona arenosa tal y planté franco y vive todavía, ¿no? Ah, No, pero no, en La Rioja no. En La Rioja no. Hay una zona en Ribera del Duero, en la zona de Soria, un poco. Hay alguna zona por ahí, pero no, en La Rioja ha habido muchísimo movimiento y no, está todo filogerado. vale. No, lo del terreno arenoso, pues simplemente es un implemento físico. La idea es que la filoxera se mueve en el suelo, coloniza todo el sistema radicular e incluso pasa al sistema radicular de la planta siguiente a través de grietas del suelo, que es cuando hay un suelo arcilloso que forma grietas, facilita esa difusión de filoxera. Sin embargo, cuando es un terreno arenoso, pues le es mucho más, no encuentra esos canales para desplazarse físicamente, ¿entiendes? Yeah. Y esa es la única diferencia que hay. Por eso dice que en suelos que tengan menos de un 10% de arcilla o 5%, que se podría llegar a plantar sin que hubiese excesivos problemas, ¿entiendes? Yeah. Pero Estaría ahí. es simplemente pues eso, una barrera física, una dificultad para el desarrollo del insecto. Yeah. Y eso de los suelos volcánicos, pues al final depende de la textura, más que de que sea volcánico. Claro, exclusivamente la textura. Entonces el suelo volcánico, joder, pues depende de si es más joven o más viejo, pero fundamentalmente la textura es lo fundamental, ¿sabes? Claro, por eso y Madeira es el caso de que es volcánico y tiene filoxera. Sí. Si hablamos de las soluciones de la filoxera, la más extendida es el injerto, eso está claro, en patrón americano. Clarísimo. ¿Esto puede tener alguna alteración en los vinos? Ninguna. No, ninguna. ¿Se han observado problemas de incompatibilidad en algunas variedades?
No, 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 porque llevamos 150 años utilizándolos y los que se utilizan, y por eso se utilizan, es porque presentan afinidad con todas las variedades. No hay, Muy si bien. hay un portainjerto que no funciona porque no se habría desarrollado y no lo utilizaríamos hace 100 años, ¿entiendes? Ya, 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 ya. Se Está bien hablaba de una trabajado. incompatibilidad concreta entre la variedad Syrah y un portainjerto 110 que había, pero no está demostrado tampoco. O sea, los portainjertos que utilizamos, que al final son 10 o 12, están suficientemente contrastados y llevamos cientos de años, y no solo en España, sino en otros países, utilizándoles, con lo cual tienen afinidad suficiente con la vinífera, ¿sabes? Sin problema. Ya. ¿Y qué especies de patrones americanos serían los más aptos para Canarias? Porque al final, entre los patrones, podríamos mejorar otros aspectos, ¿no? Indirectamente, no solo la Exactamente. filoxera. Exactamente, la ventaja del portainjerto es que no solo te soluciona el problema de la filosera, sino que puedes orientar el cultivo como quieras, hacia mayor producción, mayor vigor, menor vigor, que adelanten un poco la maduración, que la retrasen, determinada resistencia a nematodos. Esa es un poco la idea, ¿no? Ya Y está entonces, bien. bueno, pues fundamentalmente hay dos tipos de. Las diferencias fundamentales son portainjertos débiles, es decir, que son aquellos en los que injertas la variedad y tiene poco desarrollo vegetativo, menor producción, y es pues, para suelos fértiles, para suelos con agua, etcétera. Y luego tienes un grupo que son los que más utilizamos nosotros en la viticultura mediterránea, que son los portainjertos vigorosos y resistentes a la sequía, que son los descendientes de Rupestris. 110R, 99 Ritter, 1103, etcétera, etcétera, todos los que utilizamos. Y esos, la idea es que aguantan un poco más a la sequía, son típicos para condiciones de secano. Ya. Dan un poco más de vigor, un poco más de desarrollo de la planta. Y además son conocidos, repito, con muchísimos años de experiencia, sabemos, ¿no? Se pueden utilizar sin problema. Pues nosotros ya tenemos esta plaga en Canarias, ¿no? Se supone que está aquí ya dentro, aunque no esté haciendo ese daño. ¿Qué importancia le daría empezar a ensayar diferentes patrones de variedades diferentes, suelos en Canarias, por ejemplo en el ICIA, para empezar a trabajar? Porque si alguien hace una plantación nueva, me imagino que ya no se la jugaría, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, no, pero yo pienso que hay datos suficientes generalizados que son válidos para todas las variedades de los portainjertos. Es decir, que esa información está ahí, que repito, llevamos 150 años utilizándolos, ¿eh? Y se sabe cómo funcionan y tal. O sea que en eso no habría ningún problema, ¿sabes? Bien. Estarían disponibles. Y parece eso que pensando en un futuro y tal, pues el portainjerto, digamos que se soluciona el problema definitivamente, claro, ¿entiendes? Ya. Pues no sé si sabe algo de las medidas. El gobierno de Canarias ha limitado el movimiento de material vegetal procedente de la vía entre islas, Sí, incluidas con autorización las uvas frescas. ¿Cree que sí, es sí, una sí. medida muy restrictiva para evitar la propagación? Sí, sí lo he visto. Sí, hombre, hombre, digamos, es excesivamente, es lo más prudente que hay. Se ha sido muy cauto. A lo mejor se podría haber prescindido de esa, o no haber incluido a las islas, el resto de islas, o ese movimiento de uva. Pero está claro que en un momento de incertidumbre y tan de repente como ha ocurrido, pues es una medida que perfectamente es entendible, ¿entiendes? Sí. Yo aquí lo Ahora, que yo, sé. por ejemplo, si a mí me hubieran pedido mi opinión como técnico, puesto que todavía no hay una dimensión de zona totalmente filoxerada, ni sabemos la gravedad del tema y tal, pues hombre, la probabilidad de que moviendo esa uva, por supuesto, en esa zona no, pero en el resto de zonas y el resto de islas, la probabilidad de que esa uva es mínima, ¿entiendes? Mm, Es mínima porque además tendría que ir al campo, luego en la bodega se podría eliminar también en la bodega, los raspones, se podrían luego tratar para evitarlo, ¿no? Pero no tienen por qué llegar al campo. O sea, que bueno, que quizás se ha pecado un poco de excesivamente prudente, pero está muy bien porque en una situación así difícil y tal, oye, más vale pecar por exceso que por defecto, ¿entiendes? Y después puse aquí las cajas, la ropa, calzado, puede ser un material de dispersión. Sí, sí, el más importante, el visitar un viñedo y pasar luego al otro, la maquinaria que se utiliza, los araos, lo que te he dicho antes de por qué el arao, Sí, sí. en mi sentido, o sea, sí, sí, esto es lo fundamental, el barro, el hierro, Y el cajas a lo mejor que tocan en el suelo al moverlas. también, todo lo que toque en el suelo, sí, 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 eso sí, zapatos, todo lo que toque en el suelo sería lo ideal, salir de ahí y cambiarse, eso. Y ya me lo comentó más o menos, pero ¿qué opina de países como Australia, California, que son restrictivos con todos estos aspectos? Porque ahí sí que la uva, que no se mueva, bueno, también es los problemas que tienen, ¿no? Que conviven, yo no sé California, pero lo que hablamos antes de Australia, convive todavía con una zona de patrón franco, otra zona con patrón americano.
Exactamente. Sí, la idea es que, bueno, le costó mucho entrar en Australia y tal, y luego entró, pero hay zonas en las que todavía no ha llegado y se quiere mantener, pues lo que decimos de Canarias, mantener a toda la costa a ver si se consigue, ¿no? Pero es complicado y más ellos que no tienen insularidad, ¿no? Entre Claro, ellos. es un Con lo cual, territorio bueno, fragmentado nosotros, ellos, eso. claro, ellos es peor todavía. Pero lo mantienen bastante bien. Lo que pasa es que cada 2 o 3 años pues la amplían un poco, la reducen, la zona libre, se ha contaminado un poco, pero ahí están aguantando, sí. Pero por eso digo que el aprovechar lo bueno de Canarias sería el intentar, si no es erradicarla, por lo menos reducirla ahí, dejarla ahí fija y sería un logro importante también, ¿no? Aunque luego se pueda seguir para el futuro plantando con portainjertos si se quiere, por asegurar, etcétera, ¿no? Pero demostrar que se ha hecho todo lo posible con los resultados que sean, erradicación o contención, yo creo que es importante y además es importante el transmitirlo, el que la sociedad se entere, ¿no? Sí. ¿En el raspón podría entrar filoxera? Es también complicado, ¿no? Lo que hablamos. Es complicadísimo. Complicadísimo. Claro, Es muy ínfimo lo que podría. Claro, por poder podría, pero ten en cuenta que en el gallicorro lo que busca es la hoja. Ahí en el parenquima es donde hace la galla, donde mete los huevos, ¿entiendes? Sí, no busca tallo, sí. En el pedúnculo sería pues de paso por ahí, o sea que no, la probabilidad es mínima. Es mínima. Oye, otra cosa que también se deduce de los datos que aparecen, y es que, claro, la zona es muy grande. O sea, en esas 30 plantas, entre las más lejanas puede haber del orden de 12 o 14 kilómetros, ¿no? O 15. En el mapa, en el que aparecen los casos positivos, pues entre los más alejados son como 15 kilómetros de diferencia. Sí. Lo cual quiere decir que bueno, esa contaminación no es una cosa reciente que aparece en una planta y las de alrededor un poco, sino que ha aparecido también a 15 kilómetros de distancia de ese punto. Yeah. O sea que son varias que puede llevar tiempo y filoxera, ¿sí entiendes? Sí, que no es una planta en concreto que se haya... Exactamente, eso es. Sino que Que si ya... tú pillas una y las 4 alrededor y dices, joder, pues mira, le hemos pillado, llegó aquí y se contaminó hace poco. No, es que hay una diferencia que he visto así en el mapa, así a ojo, del orden de 15 kilómetros o 18. Y eso quiere decir que lleva ahí tiempo más la plaga extendiéndose, ¿entiendes? Y se dieron cuenta por la fase gallícola, que es la más extraña Claro. que nunca se ve. O sea, no se vieron porque una parra no brotaba y Claro. se va poquito a poco. Exacto, sí. Bien, no lo han visto en esas, aunque tengan la fase gallícola, en esas mismas, porque esas sí las tuvieron que examinar de arriba abajo, no se ha visto en la zona radicular, que eso es extrañísimo. Pues chico, eso es muy extraño. Eso es muy extraño. Y nada, me imagino que por lo que deducimos y estamos hablando, pues lo más probable es que haya entrado por alguien saltándose pues la orden de que no sea agua y semillas, por una raíz, por un... Exacto, es lo más fácil. En esos, la introducción de planta destaca hasta aquí ya por injerto y que pues sin el o mal hecho el análisis de libre de plaga o fallo en la cuarentena, etcétera. Pero es el material vegetal, es la zona, es lo más probable, ¿no? Porque, hombre, imagínate, también puede entrar en el zapato de una persona, pero claro, requiere que esa persona haya estado en la península, en un viñedo filoxerado, se haya montado en el avión, se baje en la laguna y se vaya a las viñas, ¿no? O sea, que posible es todo, pero que lo lógico es que sea con eso, con material vegetal, ¿no? Es lo más fácil.